él interpreta la medida del diámetro exterior y la medida del diámetro interior. Entonces, el rodamiento te dice en su cubeta normalmente qué tipo de rodamiento es. Ahora, si tienes este rodamiento, lo vais a tener que sacar y llevar porque va a haber que medirlo. Pero ese es el tema con el rodamiento. El rodamiento debería tener en el borde, en la cubeta, un numerito de identificación. Eso. Ahora, este dice aquí que es SKF y tiene una J y una H por ahí. La JH. La JH seguramente es SKF, le dice algo sobre el tipo de rodamiento. Pero faltan los números, tiene que tener un número. Un número de 4 o 5 letras. Y ese número le dice al viejo cuál es el diámetro interior y cuál es el diámetro exterior. Entonces, voy a dar una explicación general y estoy tratando de enfocarme en este monito que tienen ustedes acá. Yo hice algo no igual, parecido, pero no igual, entonces voy a ir mencionando las piezas y traté de ser, como te digo, lo más parecido acá posible. Y en la página siguiente tienen una cuestión donde habla del funcionamiento. Esto de la función y el funcionamiento es muy archi importante. O sea, tenga por seguro que el día, en la próxima semana que llegue, yo le voy a preguntar, oiga, ¿qué es esto? Entonces usted me tiene que decir, profesor, es la caja reguladora, ¿no? Entonces le voy a preguntar además cómo es su funcionamiento o cuál es su función. En el caso de la caja reguladora, lo más probable es que no te pregunte mucho el funcionamiento porque tiene que ver, lo voy a explicar ahora, con los transistores y el diodo Zener, que es un poquito más de electrónica, pero tienes que saberte la función. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es la función de la caja reguladora? Usted me tiene que decir, la caja reguladora controla el voltaje que recibe el rotor. ¿Ok? Esa es la función. Ahora, yo voy a tratar de explicar todo el conjunto, el funcionamiento desde que doy el encendido y el arranque, para que entendamos un poco en términos generales o lo recordemos. Entonces, partamos de la chapa. En el momento que el circuito está abierto, ¿no es cierto?, no pasa nada. Pero cuando yo doy contacto, en el momento que doy contacto, por ahí me parece que le pedí que lo hicieran, no estoy seguro, pero en el sostiene, ¿no es cierto?, das contacto y se enciende la luz de la batería. Fíjate lo que pasa, cuando cierro el circuito de la chapa, desde la batería, a través de la caja reguladora, yo le envío voltaje al rotor. El rotor por sí mismo no tiene un voltaje, o no tiene, perdón, un campo magnético remanente, no tiene ningún magnetismo. Solamente lo va a tener cuando, amigo, solamente lo va a tener cuando la batería le entregue voltaje, ¿no es cierto?, y genere el campo magnético, este campo magnético alterno, norte-sur, que se genera gracias a estas garras polares que deforman el campo magnético de la bobina que está dentro. Y cuando eso ocurre, cuando yo cierro la chapa y envío energía al rotor, se enciende la luz de la batería porque está en el camino del rotor, de este circuito, de esta parte del circuito. Cuando el rotor entonces se empieza a mover, recuerda, la función del rotor es generar un campo electromagnético variable. Cuando el rotor empieza a moverse, ¿no es cierto?, y estas garras polares empiezan a moverse sobre el estator, en el estator se genera, y esa es su función, una diferencia potencial, se genera una energía. ¿Ok? Función del estator, generar la energía que necesitamos para el vehículo. Esta energía, a través del puente de diodos por el B positivo, va a llegar a la batería, que, fíjate tú, del estator también aparecen estos 3 diodos de excitación. Del estator aparecen 3 diodos de potencia positivos, que están hacia arriba, y 3 diodos de potencia negativos. Estos rectifican la señal para que no se alterne. Ya eso lo tenemos más o menos claro, ¿de acuerdo? Entonces aquí en el B positivo ya tener, cuando está funcionando el alternador, alrededor de 14,5 voltios. ¿Se acuerda cuando prendimos el motor el otro día? Nos daba como 14,5, 14,6. Lo que produce el positivo es exactamente lo que aparece en los diodos de excitación. Fíjate que los diodos de excitación aparecen exactamente de los puntos derivados de conexión entre los diodos. Entonces, la señal de los diodos de excitación es la misma que de positivo. Si aquí hay 14,5, en los diodos de excitación salen 14,5. Mira lo que va a ocurrir ahora entonces, cuando la señal de B positivo entre a través de la chapa hacia la luz indicadora, se va a encontrar con la señal del puente de excitación, de los diodos de excitación, en este punto común.
Entonces, como por aquí van a venir 14,5 voltios y como aquí van a venir 14,5 voltios, la luz indicadora falla se neutraliza, se apaga, se anula. Lo mismo que te acuerdas que pasaba con la bobina de atracción en el solenoide, aquí pasa el mismo fenómeno. La luz se apaga, pero a través de los diodos de excitación sigue pasando corriente al rotor a través del circuito de la caja reguladora de voltaje. Entonces, yo ya les decía que puede ocurrir este fenómeno de autoexcitación, que lo que produce el estator desde la excitación del rotor aparece de nuevo en el rotor. Entonces el voltaje que produce el alternador puede ser muy elevado. Se dispara, realmente se dispara. Necesito entonces un circuito regulador. El rotor entonces se alimenta a través de la caja reguladora de voltaje. Esta caja reguladora de voltaje, este esquema que les dibujé aquí, tiene dos transistores y un diodo Zener que está acá. Fíjate que cuando entra la tensión a través del primer diodo, primero va a pasar, entre comillas, entre emisor y base y va a cerrar el circuito a través de esta resistencia. Si hay continuidad entre emisor y base, o sea, si está pasando corriente allí, puede pasar corriente entre emisor y colector, entre esta E y esta C. Por consiguiente, cuando pasa corriente por aquí, pasa corriente por acá y alimenta al rotor. Pero fíjate que en derivación aparece un circuito, un segundo transistor, que es de las mismas características, pero que en el circuito a masa tiene un diodo Zener. ¿Se acuerdan lo que les había dicho el diodo Zener? Sí. El diodo Zener soporta una cantidad de voltaje y cuando pasa esa cantidad de voltaje lo deja pasar para luego recuperarse. Si este diodo estuviera regulado a 14,5 voltios, cuando lleguen 14,5 diodos al diodo Zener acá, va a poder pasar el voltaje a masa a través de esta resistencia de acá y va a pasar voltaje entre este emisor y este colector. Y fíjate que el voltaje se va a encontrar aquí con el que viene por este otro transistor, en este punto. Y va a pasar lo mismo que pasaba en la ampolleta. Por aquí entran 14,5, por aquí 14,5, se neutraliza emisor y base, no pasa corriente entre emisor y colector, se corta la corriente hacia el rotor. El rotor no tiene tensión. Deja de haber campo magnético, baja el voltaje. Así es como regula. Este viejo está trabajando muchas veces por segundo, los ciclos son muy altos, alrededor de los cientos de veces y hasta los miles de veces por segundo. Este viejo está constantemente cortándole la energía al rotor, dándole energía al rotor. Por eso le decía yo que la caja reguladora de voltaje lo que hace es controlar el voltaje que recibe el rotor. Esa es su función. Ya les había dicho yo que el puente rectificador de Dios tiene como misión dejar que la corriente se manifieste como una corriente en un solo sentido. Rectifica la corriente alterna y me la deja como una corriente continua entre B y la masa. Hay 3 diodos de potencia positivos y 3 diodos de potencia negativos en un puente de diodos que puede ser una cosa como esta, ¿no? Aquí tengo medio puente de diodos, voy a buscar otro más completito y más útil para hacer la prueba. No tenía ningún puente de diodos, tenía otro, pero ahí lo vamos a ver. Entonces, habíamos hablado ya de la función de los diodos. Los diodos de potencia tienen una característica que pueden ser de base positiva o negativa. Los diodos de potencia positivos tienen como característica que tienen un positivo común. Los diodos negativos tienen como característica que tienen un negativo común. Para revisar los diodos, entonces, yo lo que tengo que hacer muy rápidamente es colocarme o ubicar el punto común. Por ejemplo, los positivos, ubicar cuál es el punto común. Teniendo el puente de diodos físico, yo hago eso y voy a probar los diodos en un sentido de negativo, ponemos positivo a negativo, todos los diodos de un puente, y la otra parte, o a la inversa, los voy a probar de negativo a positivo, todos los diodos de un puente o de una parte. Y con los negativos tendré que hacer lo mismo, de positivo a negativo, todos los diodos, y de negativo a positivo, todos los diodos. En concreto, lo que tú tienes que poder decirme de los diodos es, uno, que para probar los diodos tengo que ubicar la función de diodo en el tester. Cualquier tester que yo le pase, usted tiene que saber que para probar los diodos los pruebo ahí, donde dice, o donde está el monito del diodo, donde está la figura, ¿ya? En cualquier tester.
Segundo, que lo que pruebo en el diodo no es ni resistencia, ni corriente, ni voltaje, sino ganancia. No hablo, el diodo hacia un lado manifiesta una ganancia y hacia el otro lado bloquea. Así que se comporta el diodo. Dicho esto, más ratito voy a repasar en un puente de diodos que esté mejor que esto, que en esto en realidad no se puede. Es una de las pruebas más enredadas, creo yo, en los elementos que tenemos del alternador. Porque, por ejemplo, lo que es la continuidad de las bobinas del estator o la continuidad de la bobina del rotor es más facilito, o sea, lo tiene más o menos claro, ¿no es cierto? Para continuidad, acuérdense que vamos a ocupar la escala de 200 ohms. 200 ohms. No se confunda con la señal de la alarma sonora. Ese pitito que nosotros escuchamos no nos sirve de mucho. ¿Ya? Aquí nosotros lo que necesitamos saber es que, por ejemplo, los rotores tienen resistencias que fluctúan entre los 0,5 ohms y los 30 ohms más o menos. ¿Se acuerdan que lo vimos en el apunte? Lo tienen en el apunte, en el PDF. Entonces, la escala de 200 ohms se ajusta a esa medida. Hasta los 30 ohms está perfecta. Y las bobinas estatóricas, por su parte, tenían resistencias muy pequeñas, entre el 0,3 ohms y hablaba de las milésimas de ohm en uno de los apuntes. Estas cosas tienen resistencias muy, muy pequeñas. Lo mismo entonces, la continuidad la puedo medir con una escala bajita. Para el aislamiento voy a usar otra técnica. La continuidad del rotor se mide entre los anillos rozantes. Tengo que saber distinguir entonces cuáles son los anillos rozantes. Si hay un rodamiento entre medio, no confunda los anillos con el rodamiento. ¿Okay? La continuidad entonces en escala baja, 200 ohms. En este caso sería entre los anillos rozantes. Para el aislamiento en el rotor voy a hacer algo parecido a lo que hacía o igual a lo que hacía con el motor de arranque. Me voy a colocar en la escala más alta. Siempre para ver aislamiento parto de la escala de más arriba, la que tenga tu instrumento. Y entre los anillos y las garras voy a darme cuenta si hay o no hay aislamiento. Para el estator, lo mismo. Para la continuidad me iré a la escala de 200, tendré que medir entre las tres fases, ¿no es cierto? Y después para el aislamiento parto desde la escala más alta y voy comprobando hacia la más. En la caja reguladora de voltaje yo no tengo mucho que hacer con los instrumentos antes. ¿Cómo probábamos la caja reguladora de voltaje? ¿Cómo teníamos una indicación más o menos de la caja reguladora de voltaje? ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo el motor andando y le colocábamos el multímetro, aceleramos andando el motor? ¿Y el voltaje? ¿Qué pasó con el voltaje en esta ocasión? ¿Se acuerdan o no? Se mantuvo, subía a una décima, no subía, si estaba en 4.5 subía a 4.6, cuando mucho 4.7 volvía a 4.6 y si acelerábamos ahí se mantenía parejo. Está funcionando la caja reguladora. Cuando la caja reguladora no funciona, si yo hago la acelerada, el motor andando, el voltaje se me dispara, exactamente, tal cual como lo dice. Entonces, la única forma en realidad que yo puedo tener una idea de qué es lo que está haciendo la caja reguladora es su comportamiento con el sistema funcionando. Acá no voy a hacer mucho. Si yo determiné que la caja reguladora estaba mala, a la basura, otra caja reguladora nueva. Preguntas. Concéntrense en lo que queda de clase en la guía número 2. La clase de mañana vamos a partir desde cero, o sea, vamos a agarrar la maqueta, la vamos a sacar acá, con la misma pizarra, y vamos a partir con la primera prueba. La única cosa que no hemos hecho hasta el momento es la corriente del alternador. Ya sabemos que el voltaje del alternador, por su condición de tener constantes móviles, giratorios, ¿no es cierto?, alternos, puede tener una tensión muy disparada si no le pongo un regulador. Yo le tengo que tener un freno al campo magnético del motor, del rotor, que lo hace regular. Entonces el voltaje lo tengo controlado ya por la caja reguladora y un problema que aquí está resuelto. Pero la corriente del alternador, ¿qué es la corriente que genera la corriente? ¿Qué es lo que yo le digo? En alguna parte del circuito yo no me dejaba que voy aquí hacia todos los
consumidor. Si yo tengo un motor funcionando, un motor como el de este cacharro que está acá, el motor, yo les decía, tiene que tener además un sistema eléctrico del motor para que tenga cierta garantía, para que el sistema electrónico de control de la inducción funcione, ¿sabes? Entonces eso requiere un consumo de corriente. ¿Dónde va a sacar esa corriente? De este viejo, del alternador. Pero si yo empiezo a aprender música, a aprender radio, a aprender cosas, la corriente va a subir. ¿Por qué? Porque yo estoy pidiendo más pega. La corriente que entrega el alternador va a subir en función de la demanda, en función de la carga. Cada una de las cosas que tiene el vehículo, como las ampolletas, como los motores, como la radio, en la teoría hablamos de carga o de resistencia. Cada vez que yo le pongo una carga, una resistencia al alternador, el alternador tiene que ser capaz de entregar la corriente para eso. Entonces, en la medida que yo voy vendiendo más cosas, la corriente que sale del alternador tiene que ir subiendo. ¿Cómo voy a revisar esta corriente? Lo vamos a ver con una pinza inductiva, no lo vamos a ver con el amperímetro en la forma que aparece en la primera guía que nos dieron. La primera guía dice que tendríamos que sacar el diapositivo y conectar el alternador en serie, como se hace con los circuitos de bajo amperaje. Pero nos vamos a dar cuenta que las corrientes que genera el alternador por la necesidad eléctrica que tiene el vehículo puede ser bastante alta. Entonces ya no nos sirve esta conexión, no nos sirve porque nos limita. Estos van para 10 amperes y estos cuestiones parten funcionando como con 25 amperes. Eso lo vamos a hacer mañana con la pinza inductiva y vamos a recorrer todas las pruebas y vamos a revisar todo el concepto. Lo único que quiero ver una vez más que quiero repasar es el tema de la prueba del puente de Dios, pero lamentablemente este tiene una falla y este también. Entonces, debería haber acá. Y otro fue como de OSIC. No, de OSIC. Están grabando. Recuerden que yo les decía que los diodos de puente rectificador tienen puntos comunes. Los diodos de potencia positivos se unen en el de positivo. Y acá, este puente está más completito, ¿no es cierto? Lamentablemente no está unido a el estator, pero ya está acá. Este puente de diodos tiene este terminal que yo ya sé que es el de positivo. Una vez más largo, y cuando lo miro con un poquito de tensión, está completamente aislado de todo lo que toca. Quiere decir que ahí sale una señal positiva que yo tengo que dirigir en un camino. Entonces, voy a probar primero los diodos positivos de primero de negativo a positivo. Entonces, para probarlos de negativo a positivo, lo que voy a hacer es que voy a poner el positivo ahí en el de positivo y el negativo lo voy a ir paseando por las uniones que yo tenga aquí en los diodos. Bloquea, bloquea, bloquea. Ahora lo voy a hacer de positivo a negativo. Entonces cambio, cuestión de que tengo fija en el positivo a la negativa, y voy a ir pasando el positivo por los diodos. Y tengo ahí ganancia. Acá tengo ganancia de nuevo. Y acá en el último, otra vez tengo ganancia. Entonces los tres diodos positivos están bloqueando a su lado, tienen ganancia hasta el 8, estamos bloqueados. Voy a hacer lo mismo ahora con los negativos. Acá yo ya sé que esta masa es común a todo lo que toque, entonces voy a hacerlo sobre esta masa de acá. Los puntos de unión van a ser los mismos. Recuerda que el puente de Dios se supone que está unido a la estación. Yo juego cuando se unan los cables, cuando se unan para ambos diodos. Entonces los puntos de van a ser prácticamente los mismos. Lo que cambia va a ser el punto común. Aquí me voy a tirar de positivo a negativo. Voy a colocar el negativo en la masa común y voy a ir con el positivo. Bloquea. Bloquea también. Y acá también bloquea. Lo voy a ver ahora de negativo a positivo. Hay una ganancia. En el segundo hay una ganancia. Y en el tercero hay una ganancia. O sea, los diodos de este puente están todos. ¿Se dan cuenta? En los diodos, repito, yo lo que voy a
pedir que usted sepa, primero que tiene que saber dónde posicionar el instrumento y después que los diodos se prueban en ambos sentidos, de positivo a negativo y después de negativo a positivo. Eso es lo que más me importa. ¿Por qué? Porque la verdad que tengo, véanlo ahora, pero es un poquito más difícil entender el cuento de Dios de esta manera sin estar en este proceso. ¿Ok? ¿No hay preguntas? ¿Hay preguntas? Ya chicos, terminen.